Puedes tomar tu lugar. Muy buenos días. Feliz Día del Padre a todos los papás. Me gusta poder estar juntos hoy, dando gracias a Dios por la bendición que es poder estar siendo utilizados por Dios para poder estar guiando también a nuestros hijos en el conocimiento de Cristo, en el temor de Dios, pero también por el privilegio y la oportunidad que también Dios nos da de poder servir a cada uno de nuestras familias, a nuestros hogares. El día de hoy nos está acompañando un grupo de la iglesia Harvest de la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin, y también nos acompaña el grupo de la iglesia de Grace Community Church, que están en la ciudad de, en el estado de Illinois, cerca de la ciudad de Chicago. Ellos también van a estar con nosotros toda esta semana. Les recuerdo que este día miércoles vamos a tener un tiempo de servicio donde vamos a ir a trabajar a un hogar de niños, dos hogares de niños, uno para niños varones y otro para niñas. Entonces, si tienes oportunidad este día miércoles de acompañarnos, te invito a que te acerques a la mesa de información y preguntes para saber dónde es esta casa hogar. Vamos a tomar tus datos y te vamos a enviar toda la información para que nos puedas estar acompañando. Y también el día de hoy está Caleb con nosotros. Caleb Whitmer, yo lo estaba buscando para que ya se me escondió. Caleb es pastor en la iglesia de Harvest en la ciudad de Milwaukee. Caleb es un gran amigo. Hemos disfrutado mucho tiempo juntos, haciendo ministerio juntos tanto en los Estados Unidos como aquí en México, y es una bendición para nuestras vidas. Hace 2 semanas tuve la oportunidad de estar en Milwaukee compartiendo la palabra de Dios en su iglesia. No me di el tiempo y prediqué durante 55 minutos, así que hoy es la venganza de Caleb. Prepárense, 55 minutos de predicación más 55 minutos de la traducción. Vamos a salir en un ratito. Órale. Well, buckle up. There's coffee out there to stay awake for all of this. Hay café allá atrás por si alguno necesita para poder mantenerse despierto durante este tiempo. It's so good to be back here at Lumina. Qué bueno es poder estar de nuevo con ustedes aquí en Lumina. I was last here in January. Estuve en el mes de enero con ustedes. And I love seeing what God is doing in this church and through this church. Y amo poder ver lo que Dios está haciendo en esta iglesia y a través de esta iglesia. And it's such a privilege to join you in the Gospel of Luke. Y es también un privilegio poder estar con ustedes hoy compartiendo del Evangelio de Lucas. I got the passage from Pastor Pablo of where you were at. El pastor Pablo me dio este pasaje para poder estar predicando en esta semana. I started studying it and I was stopped. Y conforme comencé a estudiarlo, de repente me tuve que detener en un momento. God really had to do a work in my heart before I could preach this. Porque Dios tenía que trabajar en mi corazón antes de que yo pudiese predicar este pasaje. So let us go to Luke 17:20 through 37 together. Así que acompáñame a Lucas capítulo 17 versículos 22 al 37. Vamos a leer Lucas capítulo 17 versículos 20 al 37. Dice así la palabra de Dios. Habiendo preguntado los fariseos a Jesús cuándo vendría el reino de Dios, él les respondió: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán miren aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Y a los discípulos les dijo: vendrán días cuando ustedes ansiarán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán, y les dirán miren allí, miren aquí, no vayan ni corran tras ellos, porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En ese día el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa no descienda a llevárselos, y de igual modo al que esté en el campo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la conservará.
Les digo que en aquella noche 2 estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el mismo lugar, una será tomada y la otra será dejada. 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Respondiendo ellos le dijeron: ¿Dónde, Señor? Y él les dijo: donde esté el cuerpo, allí también se juntarán los buitres. This is a huge passage. Este pasaje es increíble. Initially, I was convinced that Pablo asked me to preach this passage so it would be as long as the sermon he preached at our church. Al principio yo pensé que Pablo me había dado tantos versículos para predicar para que pueda ser igual de largo que el mensaje que él predicó en nuestra iglesia. There are many twists and turns in this passage. Y hay muchos cambios de ritmo y muchos cambios de dirección en este pasaje. It is heavy and serious at times. Es un pasaje que es muy pesado, pero al mismo tiempo también serio. But at the core of this passage is this message. Pero en el centro, en el núcleo de este pasaje está este mensaje. The kingdom is here in Jesus Christ. El reino está aquí en Jesucristo. The kingdom is here at Lumina. El reino está aquí en Lumina. We are to look ahead Y tenemos que mirar hacia adelante and we are to not look back. y no mirar atrás. Sell all that we have and move forward Así que todo lo que tenemos es caminar hacia adelante, because it is worth it. porque vale la pena. But when the kingdom came in Jesus, it came so small and quiet. Pero cuando el reino vino con Jesucristo, este reino vino tan pequeño y tal vez de una forma muy calmada, That they almost missed him. que casi se lo perdieron. It reminds me of when I was 8 years old. Me recuerda cuando yo tenía 8 años de edad. I have 2 8-year-old boys now, so I understand this age very well. Tengo 2 hijos de 8 años de edad, así que puedo entender bien esa edad en la cual yo estaba cuando tenía 8 I had años. 2 best friends when I was 8 years old, and they were twins. Y tenía 2 mejores amigos cuando yo tenía 8 años de edad, y estos amigos eran gemelos. And their parents let them have BB guns. Y sus papás les dejaban tener pistolas de balines. And we were bored. Y nosotros estábamos aburridos un día. And when young boys get bored, Y they're cuando dangerous. niños se aburren, son peligrosos. So they lived next door to their grandparents' farm, kind of out in the country. Y ellos vivían en el campo junto a la granja de los abuelos. So we took the BB guns over there and just started wandering around. Así que tomamos las pistolas de balines y comenzamos a caminar por ahí con ellas. We entered this great big barn that was maybe like 2 stories high. Y entramos en un granero que tenía un techo súper alto, casi como si fuesen 2 pisos. And after a little while, we got bored shooting out all the light bulbs in the barn. Y después de un rato nos aburrimos de haberle estado disparando a todos los focos del granero, Not thinking of the cost or how difficult this would be to replace. sin pensar en el costo, las consecuencias o qué tan difícil iba a ser reemplazar estos focos. And there I saw it gleaming in the distance. Y de repente lo vi a la distancia. The most important piece of his grandfather's farm, Lo que era lo más importante en la granja del abuelo, the tractor. su tractor. This wasn't a small tractor. Y este no era un pequeño tractor, It was a great big tractor. era un tractor grandísimo. You would have needed this room to park it in. Necesitarías un cuarto como este para poder estacionar ese The tractor. windshield was twice the size of this screen. El parabrisas de este tractor era casi del doble del tamaño de esta pantalla. And though I'm 39 now, I remember this like it was yesterday. Y aunque ahora tengo 39 años de edad, me acuerdo de ese día casi como si hubiese sido ayer. I thought if I shot this windshield Yo llegué a pensar que si le disparaba a este parabrisas, in the corner of the windshield right here, en la esquina del parabrisas, justo ahí, you know, the steering wheels here, ¿sabes? El volante, el manubrio del tractor está en esta zona. if I shot here, it would just leave a small hole. Y yo pensé, bueno, si le disparo ahí, voy a dejar un agujerito pequeño. I remember even thinking that maybe when his grandfather was working in the tractor, he'd feel a small breeze through the hole. Recuerdo haber pensado que hasta sería bueno, porque seguramente el granjero, el abuelo, cuando vaya manejando el tractor, sentiría una pequeña brisa entrando por ese agujerito. And so from a distance, I took aim Así que a la distancia apunté and I shot, y disparé, and the whole windshield shattered y de repente todo el parabrisas se estrelló, like millions of spider webs. como millones de pedacitos. So we did what any 8-year-old boy would do. Así que hicimos lo que todo niño de 8 años haría.
We shot a small bird Matamos un pequeño pájaro and placed it on the hood of the y lo tractor. pusimos en enfrente del parabrisas del tractor. This is where Pablo's thinking, he's crazy. I'm never having him preach again. Ahora es cuando Pablo está pensando, este cuate está loco, nunca más lo voy a invitar a predicar. I remember seeing his grandfather back that tractor out of the barn. Y me acuerdo haber visto al abuelo echar en reversa el tractor para sacarlo del granero. And the whole windshield Y destroyed. todo el parabrisas estaba destruido. My dad had to meet the farmer and I had to go home right away. Mi papá se tuvo que encontrarnos con nosotros, con el granjero, y tuve que irme a mi casa de inmediato. He volunteered me to work for him for Y the mi whole papá, summer. mi papá hizo que yo trabajara para el granjero durante todo un verano. I don't think he had me ever over again though, even to work. Y creo que ese granjero después de ese verano nunca más me invitó a su casa. Oh man, what a small thing I thought it was with huge consequences. Pero aquello que yo pensé que iba a ser algo muy pequeño tuvo unas consecuencias enormes. So when I come to Luke 17, though that was funny with the tractor, not for him, but it was for me. looking Y back. aunque para mí fue algo gracioso lo que sucedió con el tractor, obviamente no gracioso para el abuelo, pero sí para mí. Y llegamos a Lucas capítulo 17. We enter Luke 17, verse 20, Entramos a Lucas capítulo 17, versículo 20, with the religious leaders, the Pharisees, con los líderes religiosos, los fariseos, and they're looking for the kingdom of God. They're looking all around. y ellos estaban buscando el reino de Dios, tratando de encontrar el reino de Dios. And Jesus Christ is standing in their midst. And Y he says, Jesús estaba parado en medio de ellos y les dijo: the kingdom is here. el reino está aquí. The kingdom is among you. El reino está entre ustedes. You see, at this time, they were looking for the Messiah to come smashing in and be a success. Lo que ellos estaban esperando era que el Mesías llegara y tal vez con abayazador para tratar de tomar todo lo que le había sido quitado al pueblo de Israel. They wanted him to be a religious celebrity. Ellos esperaban que el Mesías sea esta celebridad religiosa. They thought the Messiah would be a political power. Ellos esperaban que el Mesías fuese una persona en poder político. You see, Israel was under Rome at this time. En ese momento Israel estaba bajo el gobierno romano And they thought that the Messiah would put them back over y ellos Rome. pensaban que el Mesías los iba a volver a poner por encima del gobierno romano. Yet Jesus came simply and quietly. Sin embargo, Jesús cuando llegó de manera simple, de manera callada. Remember a few Sundays ago in chapter 17, verses 5 and 6? ¿Recuerdan hace un par de domingos cuando estaban en Juan capítulo 16, versículos 5 y 6? You heard about faith as a mustard seed, Y vieron que la fe era como si fuese una semilla de mostaza, one of the smallest seeds. una de las semillas más pequeñas. And yet it would grow Pero esta semilla crece tanto and not just have consequences now, y no solamente tiene consecuencias ahora, but consequences forever. pero consecuencias por siempre. So Christ came humbly in a manger, Así que Jesucristo vino y nació de manera humilde en un pesebre. even as he headed to Jerusalem to the cross. Y aun cuando él estaba a punto de entrando a Jerusalén, camino a la cruz, He arrived on a donkey. él llegó montado en un asno. At that time, kings rode war horses in wartime, En ese tiempo los reyes montaban caballos majestuosos, but they would ride a donkey in peacetime. pero solamente ellos montaban un asno cuando estaban buscando la paz. This Prince of Peace came quietly, Y este príncipe de paz vino de manera humilde y callada and he began gathering sinners to himself. y comenzó a reunir a todos los pecadores consigo mismo. And he's doing that to this Y day. eso es lo mismo que él está haciendo el día de hoy. You see, in verses 20 and 21, Si tú miras en los versículos 20 y 21, Jesus Christ, the Son of God, is standing before the Pharisees. Jesucristo, el Hijo de Dios, está parado frente a los fariseos. The kingdom was there, El reino estaba entre ellos and they missed it. y se lo perdieron. And I want to remind you this morning, Y yo Lumina, quiero recordarte a ti hoy aquí en Lumina that the Spirit of God is here. que el Espíritu de Dios está aquí, That through your faith in His Son, que a través de tu fe en su Hijo, you and I are not citizens primarily of Mexico or the United States, tú y yo no somos ciudadanos principalmente de México o los Estados Unidos, but together our citizenship is in heaven. sino que juntos nuestra ciudadanía está en los cielos. And from heaven we await a Savior, Y desde los cielos esperamos la venida de un Salvador. and He will come again. Y Él va a venir de nuevo. The kingdom of God is here, El reino de Dios está aquí.
And my encouragement from this text this morning, Y mi exhortación a través del texto esta mañana don't miss it. es: no te lo pierdas. The kingdom is here. El reino está aquí. There is more to come. Hay más que está por venir. Trust and follow him. Confía en él y síguelo. And don't miss it. Y no te lo pierdas. So often we define God's work in different ways. Tantas veces llegamos a definir la obra de Dios en distintas maneras. We might define it based on people. Tal vez lo llegamos a definir basado en las personas. But God is the one who began this gathering, this church. Pero Dios es aquel que comenzó esta iglesia. His is the Spirit who is moving through it Es right su now. espíritu que se está moviendo a través de la iglesia. And His is the work that He will complete when Jesus Christ Y comes es back. suya la obra que Él completará el día del regreso de Jesucristo. Let us not miss the work that He's doing. No nos perdamos de ver la obra que Él está haciendo. As we look at verses 22 and 24, Y al ver los versículos 22 al 24, we see that the kingdom is not what we think it is. vemos que explica aquí que el reino no es lo que nosotros a veces pensamos que es. Or maybe you'd say the kingdom's not what you expect. Tal vez podríamos decir que el reino no es lo que esperas. So the king was there and they almost missed him. Porque el rey estaba ahí y ellos casi se lo pierden. But there's a shift in verses 22 where Jesus is talking to his followers. Pero en el versículo 22 vemos cómo Jesús cambia y comienza a hablarle a sus seguidores. So Jesus is talking to his friends, those that committed their lives to him. Jesús comienza a hablarle a sus amigos, aquellos que habían dedicado sus vidas para seguir a Jesús. And he's warning them. Y él comienza a advertirles. In verses 22 through 24, En los versículos 22 al 24, Jesus is saying that the Son of Man, Jesus Christ, will come again. Jesús estaba diciendo que el Hijo del Hombre, Jesucristo, él iba a venir de vuelta. This is a fact. Y esto es un hecho. But between now and then, Pero desde ahora hasta que él vuelva, false teachers will arise, falsos maestros se iban a levantar, false prophets will falsos arise, profetas se iban a levantar misrepresenting Jesus. y no iban a representar a Jesucristo de manera justa. Jesus wants you and I to know this today. Y Jesús quiere que tú y yo sepamos esto hoy, That in every age, Jesus is misrepresented. que en cada era, en cada edad hay formas en las cuales Jesucristo no es bien representado. I see now, not only in the United States, but in most, if not all places I travel, Y lo veo no solamente en los Estados Unidos, sino también en muchos lugares donde yo viajo. that there is a message in Christianity that your best life is here now. Que hay un mensaje en iglesias cristianas que dicen de que tu mejor vida es lo que tú puedes tener hoy y ahora. That your Christianity is the way to be successful and healthy and to have wealth now. De que ser cristiano es ser una persona exitosa, una persona rica económicamente, una persona saludable. And real followers of Jesus, I know this because I know my own heart. Y verdaderos seguidores de Jesús, y yo sé esto porque yo conozco mi corazón. I get regularly led astray, Yo a veces puedo llegar a desviarme, placing my hope in now. poniendo mi esperanza en el hoy y ahora. But Jesus says, be warned of these people. Pero Jesús dice, cuidado de estas personas. Because the Son of God will come back, but not how you think. Porque el Hijo de Dios va a volver, pero no va a volver como ustedes piensan. He talks of lightning spreading across the Y whole habla, sky. lo ilustra como un relámpago que This está fulgurando en el cielo. This is the day of his return. Y así será el día de su regreso. You see, God has always been pursuing his people. Dios siempre ha estado buscando, procurando a su pueblo. Even in Genesis chapter 3, when Adam and Eve sinned and he sent them out of the garden, Aún en Génesis capítulo 3, después de que Adán y Eva pecaron y él los echa del jardín, God went after them. He followed them. Dios fue tras ellos, él los siguió. When the people gathered around the mountain wanting to worship God in Cuando las- Exodus 20, En Éxodo capítulo 20, el pueblo de Israel se reunió para adorar a Dios alrededor del monte. before God gave them the 10 commandments, Antes de que Dios les diera los 10 mandamientos, God came down to his people. dice la Biblia que Dios bajó, descendió con su pueblo. And you know what, in Exodus 19 that's described as lightning. Y en Éxodo capítulo 19 lo describe como un gran relámpago. After the prophets had stopped prophesying at the end of the Old Testament, Después de que los profetas dejaron de profetizar al final del Antiguo Testamento, there was 400 years of silence. hubieron 400 años de silencio. That silence was broken by the Son of God coming and becoming man. Y ese silencio fue roto cuando el Hijo del Hombre vino y se hizo hombre. El Hijo de Dios se hizo hombre. And the good news that God again is with us. Y las buenas nuevas del Evangelio son de que ahora de nuevo Dios está con nosotros. And when Jesus was
for the return of Christ. Necesitamos cultivar este deseo por la segunda venida de Cristo. We need to know that He's not only working now, Necesitamos saber que no solamente Él está trabajando ahora, but He is returning and will complete all things. pero Él va a volver y cuando Él regrese va a completar todas las cosas. We are to orient our lives towards this, Necesitamos orientar nuestras vidas en esa dirección so that the things we have now para que las cosas que tenemos hoy are not enough for us. no sean lo suficiente para nosotros. These things that seem so important, Porque estas cosas que a veces parecen tan importantes, our jobs, nuestros trabajos, our children's grades, las calificaciones de nuestros hijos, how they're doing in sports, o cómo les está yendo en los deportes, the amount in our bank account, o en la cantidad de dinero que tenemos en el banco, even our very health aún nuestra propia salud is not the ultimate thing, no es lo más importante en nuestras vidas. but are things God has given us now Pero las cosas que Dios nos ha dado hoy, to aid us on our journey forward. que nos van a ayudar para poder seguir caminando en la vida cristiana. Brothers and sisters, let us not stop longing for the return of Christ. Hermanos y hermanas, que no dejemos de desear el regreso de Cristo. We need to begin making decisions in this direction Y rather than necesitamos just this direction. tomar decisiones que nos lleven en esa dirección en lugar de en esta dirección. When I was studying this passage, I text Pablo Cuando estaba estudiando este pasaje, le mandé un mensaje de texto a Pablo and I said, I have a lot of repenting to do before I can preach this y le text. dije, creo que necesito arrepentirme de mucho antes de poder predicar este pasaje. I get pulled daily into this world Porque yo constantemente estoy siendo absorbido por este mundo, where my chief desire, donde se encuentran mis deseos más baratos my chief hope, y mi esperanza barata. is in my family and in my home, Cuando la pongo en mi familia, en mi hogar, in my job, in en my mi church. trabajo, en mi iglesia. God is calling us forward. Pero Dios nos está llamando a seguir hacia adelante. So don't miss what God is doing now, Así que no te pierdas de ver lo que Dios está haciendo ahora, but don't forget that He's coming again. pero no te olvides que Él vuelve pronto. And let us begin to align our Y lives que comencemos a alinear nuestras vidas. that are on the average week so scattered. Porque en la semana promedio nuestras vidas están tal vez en tantas cosas Let us begin aligning our lives for the kingdom. que podamos alinear nuestras vidas para el reino. As we move to the third and final section of this Y passage, al movernos a la tercera y última sección de este pasaje, we see that the kingdom is not for everyone. vemos de que el reino no es para todos. Jesus is about to show His disciples that the path forward, Jesús está a punto de mostrarle a sus discípulos de que para que ellos puedan caminar hacia adelante, it's unlike the false prophets of even our day. no es como lo presentan los profetas, falsos profetas de nuestra era, He's about to show them that the path to future glory is through suffering and sino que difficulty. Él les va a mostrar de que para poder llegar a esta gloria futura debemos de pasar por dificultades y sufrimiento. We must have a reality check. Y necesitamos estar conscientes de nuestra realidad. Our relationship with God the Father Nuestra relación con Dios el Padre is full, complete, and free. es completa y es gratuita. It depends nothing on us, De ninguna manera depende de quiénes somos nosotros. but the life He is calling us to lead Pero la vida a la cual Él nos está llamando a vivir, from the Father's love, que proviene del amor del Padre, is full of difficulty. es una vida que está llena de dificultades, It is full of challenges. está llena de desafíos. And God regularly allows suffering for His Y glory. Dios constantemente va a permitir que suframos para su gloria. The false teachers are telling you that the here and now should be perfect because of Christ. Pero los falsos maestros te van a decir, no, tu vida hoy tiene que ser perfecta por quien es Cristo. And so churches gather in their health and their wealth, Entonces estas iglesias se reúnen y te hablan del evangelio de la prosperidad y And- de la abundancia, and all seems right for the moment y todo parecería que está bien en el momento until your health changes, hasta que de repente te enfermas, until you lose your job, o cuando pierdes tu trabajo, until your marriage falls o apart. cuando de repente tu matrimonio se está rompiendo. And if all your hope is here, Y si toda tu esperanza está puesta en el hoy y lo que tienes acá, then your hope in Christ is shattered. entonces tu esperanza en Cristo va a quedar destruida. The best is yet to come. Pero lo mejor está por venir. We have hope now. Tenemos esperanza hoy, We have the love of the Father now. tenemos el amor del Padre hoy, We have the Spirit to guard our hearts. tenemos el Espíritu que guarda nuestros corazones hoy, But as we orient ourselves forward, pero para que podamos encaminarnos hacia adelante, let us not be ignorant. no seamos ignorantes, Let's not be naive no seamos ingenuos that this life will involve difficulty. de que esta vida va a requerir que pasemos por dificultades. Now in verses 29 through 30, Y después en los versículos 29 y 30,
Jesus is going to use two examples, Jesús va a utilizar dos ejemplos, Noah and Lot. el ejemplo de Noé y el ejemplo de Lot. I had to reach back and reread these stories in Genesis. Tuve que volver a leer estas historias en Génesis. We won't do this morning, but let me summarize. No for lo you. vamos a leer toda la historia, pero déjame resumirte la historia. Noah was called to build the ark because the flood was coming. Noé fue llamado a construir un arca porque venía un diluvio. And if we look at chapter 17, Y si vemos en el capítulo 17, why don't you read 27? miren lo que dice el versículo 27. Y las personas comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. So Noah was called to build the ark. It seemed ridiculous. Noé fue llamado a construir un arca, lo cual a la gente le pareció ridículo. But God's judgment was coming. Pero el juicio de Dios estaba por venir. And so daily Noah put boards together, Así que Noé diariamente estaba poniendo estas maderas, construyendo el arca, constructing the ark. construyendo el arca, And all around him, y todos a su alrededor. people had parties, Las personas estaban haciendo fiesta built their wealth, y estaban construyendo sus riquezas and had huge social y networks. tenían redes sociales increíbles And everybody was happy. y todo el mundo parecía estar feliz. But the flood came. Pero de repente llegó el diluvio. The flood did come. Vino el diluvio. Brothers and sisters, God always keeps his word. Hermanos y hermanas, Dios siempre cumple su palabra. Jesus himself used Noah as an example to say that God keeps his word. Jesús está utilizando aquí el ejemplo de Noé para que nosotros sepamos de que Dios siempre cumple su palabra. And when God says that judgment's coming, judgment comes. Y cuando Dios dice de que va a venir un juicio, el juicio está por venir. So when that word through whom all things were made in Genesis 1, Así que cuando con su palabra todas las cosas fueron hechas en Génesis 1, places in front of us Luke 17, pero después aquí en Lucas capítulo 17, and says that the Son of Man, him, Jesus Christ, will come again. esa misma palabra hecha carne, Jesucristo, dice que Jesucristo volvería. Let us listen. Escuchemos Let us search our hearts. y examinemos nuestros corazones. Let us align our lives. Alineemos nuestras vidas. If you're here and you don't have a relationship with God, Porque si tú estás aquí y aún no tienes una relación con Dios, one that's based on everything Christ did for you. una relación que esté basada en lo que Jesucristo ha hecho por ti. If you are here and you don't know that God is your Father, Si tú estás aquí y no puedes decir que Dios es tu Padre, not because you do good things no porque hagas cosas buenas or because of religion, o a causa de la religión, but because of Jesus pero por quien es Jesucristo, paying for your sin. porque Él pagó por tu pecado. And God through His Spirit making you His son and Y His Dios a daughter. través de su Hijo te invita a que puedas ser su hijo o su hija. Then hear me clearly from these verses. Entonces escúchame claramente con lo que dicen estos versículos. Jesus is coming again. Jesús viene pronto. Will you know Him? Vas a recibirlo y conocerlo. Today is the day you can begin a relationship with God. Hoy puede ser el día donde comiences una relación con Dios. It will change your life now, Y eso va a cambiar tu vida hoy, and it will change your eternity. pero también va a cambiar tu eternidad. And I know that Pablo and Bai and the other leaders here at Lumina, John, Y yo sé que Pablo, Ibai y los demás líderes aquí en Lumina, John, Carlos, others, they will pray with Carlos, you. todos les encantaría poder hablar contigo y guiarte. Don't leave Lumina today No te vayas hoy de Lumina if you don't have a relationship with si God. aún no tienes una relación con Dios. If you are here and you already have a relationship Pero si with tú God, estás aquí y tú ya tienes una relación con Dios, Jesus is coming again. Jesús viene pronto. Every one of our knees will get dirty bowing before Him. Y cada una de nuestras rodillas se van a ensuciar postrándose en el suelo para adorarle. How will He find us? ¿Cómo es que Él nos va a encontrar? Will He find me worshiping ¿Nos va a encontrar adorándole? all the technology that I collect? ¿O nos va a encontrar con toda la tecnología que hemos coleccionado durante toda nuestra vida? Will he care about how many followers I have on ¿Tú Instagram? crees que a Él le importa cuántos seguidores tienes en Instagram? Will he care about all the things that I'm doing to build retirement? ¿Tú crees que a Él le va a importar todas las inversiones que has hecho para poder construir una buena jubilación? Will he care that I've invested in all these Apple devices that connect in a really cool way? ¿Tú crees que a Él le va a importar cómo todos tus aparatos electrónicos son Apple y funcionan en una sincronía hermosa? Will he care that the boss at my job is a jerk to me? ¿Tú crees que a Él le importa de que el jefe de tu trabajo ha sido mala onda contigo? Jesus Christ is coming again. Jesús viene pronto.
every knee will bow, y toda rodilla se doblará. and only he will matter. Y solamente Él es lo que va a importar en ese día. You see, we're told in verses 31 and 32, Y después nos dice este pasaje en los versículos 31 y 32. remember Lot's wife. Recuerda, acuérdense de la mujer de Lot. I had to think about this for a Y minute. tuve que pensar en este pasaje, en este versículo por un momento. I remember Sodom and Gomorrah were wicked. Yo me acuerdo que Sodoma y Gomorra eran ciudades malvadas. Lot and his wife lived there. Lot y su esposa vivían ahí en Sodoma y Gomorra. Like Noah, they were told to go, judgment's coming. Y así como Noé, ellos fueron anunciados de que vendría un juicio y les dijeron, salgan de la ciudad. That Lot's wife looked back. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás She received the judgment of God. y ella recibió el juicio de Dios. But I was always taught that Sodom was destroyed because it was so immoral. Pero yo siempre había recibido esta enseñanza de que Sodoma había sido destruido a causa de la inmoralidad que había en Sodoma. Preachers growing up would pound the pulpit. Y los predicadores, mientras yo crecía en la iglesia, siempre predicaban y golpeaban en el púlpito. And they would say, Sodom, the people of Sodom are doing evil Y things. ellos decían, la gente en Sodoma hacían cosas terribles And God's going to judge them. y Dios los va a juzgar. He did judge them. Y sí los juzgó. And if you're doing evil things, he's going to judge you. Y si tú estás haciendo cosas malvadas, Él te va a juzgar a ti. But just this week, I learned something new. Pero justo esta semana aprendí algo nuevo. In Ezekiel chapter 16, En Ezequiel capítulo 16, verse 49. versículo 49. I've never seen this before. Nunca antes había prestado atención a este texto. Sodom was not only destroyed because of immorality, Sodoma no solamente fue destruida a causa de su inmoralidad, Sodom was destroyed because it was distracted with pride. Sodoma fue destruida porque había sido distraída a causa de su orgullo. Read verse 49. Mira lo que dice el versículo 49 de Ezequiel capítulo 16. Pues esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma: arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Jesus says, don't be like Lot's wife. Jesús estaba diciendo en este pasaje en Lucas 17, no seas como la esposa de Lot. This is a message to men and women throughout this whole room. Este es un mensaje para todos los hombres y mujeres que están en este salón. Don't be like Lot's wife. No seas como la esposa de Lot. Don't be like Lot's wife who, when she was called to go forward to where God called her, No seas como la esposa de Lot cuando estaba siendo llamada para ir hacia adelante, hacia donde Dios la estaba llamando. she looked back Ella miró hacia atrás, lovingly, longingly amando y deseando for what she truly loved. aquello que realmente amaba su corazón. Her house, Su casa, her kids who were the best at all their sports, tal vez esos deportes o esos lugares donde ella frecuentaba con sus hijos, all her friends and their parties, sus amigos y las fiestas, who had all the best things to eat and drink in the whole y todas las city. cosas tan deliciosas que ellos tenían para comer y beber en esa ciudad. Her heart was made full there. Su corazón estaba siendo satisfecho ahí en ese lugar, She had no room for where God was taking her. y ella no tenía lugar en su corazón para aquello a lo cual Dios la estaba guiando. And God's calling Caleb's heart this Y morning, Dios está llamando el corazón de Caleb en esta mañana and each of you, y el corazón de cada uno de nosotros to not look back. para que no miremos hacia atrás. God is working here. Dios está obrando aquí, Don't miss it. no te lo pierdas. God is working here, but the best is yet to come. Dios está haciendo su obra en este lugar, pero lo mejor está por venir. God is calling you forward for Dios the te está kingdom, llamando hacia adelante para su reino, to care about the things He cares para about, que tu corazón se preocupe por aquellas cosas que su corazón se preocupa. and He is calling you to not look back. Y Él te está llamando también para no mirar hacia atrás. Verse 37 ends with the body of Christ. El versículo 37 termina con el cuerpo de Cristo. You see, we have a future made possible through the death of Jesus. La realidad es que tú y yo tenemos un futuro que ha sido hecho posible solamente por la muerte de Jesucristo. But we have a greater hope because of the resurrection of Pero Jesus. tenemos una mayor esperanza no solo en su muerte, sino en la resurrección de Jesucristo. Jesus is the firstborn from the dead from Colossians Porque Jesús en 1:15. Colosenses capítulo 1 dice que Él es el unigénito de los que han de resucitar. Just as He was raised to new life, so will we be Porque too. así como Él fue resucitado a una nueva vida, así nosotros también seremos resucitados.
Let us move forward with hope and with confidence towards Him. Y que eso nos anime para poder caminar hacia adelante con confianza y esperanza. I've been keeping sayings on my phone all year. He estado manteniendo algunas frases en mi teléfono durante todo este año. For my wife and I, the last 6 months of ministry have been the toughest 6 months in 19 years of ministry. Para mi esposa y para mí, los últimos 6 meses de ministerio han sido los meses más difíciles de nuestros 19 años de ministerio. I keep this saying, I don't know who said it. Y he anotado esta frase, no recuerdo quién la dijo originalmente. And I'd like to end by giving you this quote. Y quisiera terminar haciendo referencia a ella. The way forward is full of perils, El camino hacia adelante estará lleno de pruebas, but by God is it worth it. pero por lo que Dios es, vale la pena. Let's pray. Oremos. Dios, ayúdanos. Ayúdanos a mirar hacia adelante, ayúdanos a confiar en lo que está por delante de nosotros, ayúdanos a confiar en tus promesas, ayúdanos a confiar en la esperanza que tenemos en Cristo. Que nuestro corazón no se desviva por las cosas de esta tierra, que nuestro corazón no se desviva por el hoy y ahora, sino que nuestro corazón esté confiado y esperanzado en que Cristo, tú vuelves pronto. Ayúdanos, Dios, a guardar una perspectiva eterna de las cosas. No enfocarnos en lo temporal que podemos llegar a tener sobre esta tierra, sino en lo eterno y precioso que será estar para siempre contigo.